¿Están listos? No temeremos, ¿verdad? Vamos a cantar con todo nuestro ser en esta mañana, ahí donde tú estás. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, dilo ahí, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Eso, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, dilo fuerte ahí, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. A ver, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y en maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Vamos a cantar juntos esta parte que dice así. Siempre permaneces en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes en la oscuridad, a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y en maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Haces bien. Amigos de América Latina, le invito a esta melodía, a la gente bonita tan llena de vida que nunca será por vencida. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Amigo, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo.
arriba está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo, mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Oh, 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 El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, oh Cristo. Cristo, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, oh Cristo. Cristo, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el
Gracias te damos, Señor. Y te pedimos que seas el centro de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestra familia, de nuestras sociedades, comunidades y de nuestros países alrededor del mundo, Señor. Jesús, que tú seas siempre el centro, porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Gracias, Señor. Hola familia semillosa, qué bueno que están aquí en otro domingo de comunión, de adoración, de adoración al Padre, de pedirle al Señor que nos hable y que en estos tiempos que pues son raros, la verdad es que son muy raros, no dejemos de reunirnos como tenemos por costumbre. Y qué maravilla que a través de estos medios podamos hacerlo y que el Señor haya dado sabiduría a los hombres para que el día de hoy podamos estar aquí juntos nuevamente, como cada domingo, para decirle, Señor, háblame por favor, háblame porque necesito escuchar tu voz, sobre todo en estos momentos en donde la esperanza de muchos se ha perdido, pero sabemos que tú eres nuestra esperanza y ahí es donde nosotros podemos afianzarnos, donde podemos agarrarnos. Y qué bueno que estás ahí. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde la iglesia Semilla Carolina, aquí en Wilson, Carolina del Norte. Y bueno, pues somos una iglesia cristiana que pretende compartir las buenas noticias, el mensaje del Evangelio. Predicamos a Cristo, como decía Pablo y decíamos la semana pasada, predicamos a Cristo y a este crucificado, porque sabemos y hemos entendido que la cruz es lo que el día de hoy nos permite estar aquí, con un corazón limpio, con un corazón dispuesto a servirle a Él por ese sacrificio maravilloso que Él hizo hace ya más de 2000 años, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que vamos a empezar con una oración, ¿te parece? Como siempre lo hacemos para poner esto en orden y que el Señor ponga orden en nuestra vida, paz en nuestro corazón y que te levantes de ahí de la cama en donde estás a lo mejor cómodamente sentado y que te despejes, que digas, me voy a sentar en el mejor sillón que tengo, pero aquí junto a mí va a estar esta persona que es el invitado especial, el invitado de honor, que es Jesucristo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos tener juntos para tratar de comprender, tratar de entender, tratar de discernir lo que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy. Háblanos al corazón, Señor, háblanos al espíritu, háblanos a nuestra mente, Señor, y que pongamos estas palabras grabadas en nuestro corazón y que sobre todo a través de ellas podamos salir al mundo y hablar de ellas y hablar del propósito que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por esta bendición de poderte conocer, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Y bueno, pues estamos en esta serie que le hemos llamado 100% auténtico. Sí, ¿cuál es tu identidad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Y yo creo que es importantísimo que el día de hoy tú y yo conozcamos cuáles son esas bases en lo que creemos, por qué compartimos ese mensaje que a muchos les parece absurdo, que para muchos les parece inútil, pero hemos visto muchos ejemplos acerca de una vida transformada, vidas, no una vida, vidas transformadas por medio de este mensaje que Dios ha puesto delante de nosotros. Y pues ese mensaje es el que el día de hoy queremos compartir. Así que, bueno, pues siéntate ahí con tu cafecito si quieres, agarra tu Biblia, este libro maravilloso que está ahí por un propósito, es el mensaje de salvación de nuestro Señor. Y pues vamos a ver qué es lo que nos dice. La semana pasada nos quedamos en la primera carta que Pablo les escribe
a los corintios. Los corintios, pues era una ciudad muy corrupta, una ciudad llena de cosas raras, de filosofías raras, donde había una prosperidad y un intercambio comercial impresionante. Pero Pablo llega ahí a ese lugar, funda una iglesia y ahora les escribe una carta desde Éfeso para amonestarles acerca de cosas que le habían llegado a sus oídos que no se estaban haciendo bien, que había cosas que se están haciendo de alguna manera no de acuerdo a lo que Jesucristo quiere, sino de acuerdo al pensamiento de hombre. Entonces Pablo, a través de esta carta, los exhorta a ellos y no nada más a ellos, a nosotros también como iglesia para enseñarnos aquí en el capítulo 2 cuál es esa sabiduría auténtica. La semana pasada habíamos concluido con que la sabiduría que Pablo hablaba no era la sabiduría terrenal, la sabiduría que le había dado una persona no recibió el conocimiento del Evangelio a través de la persona de Jesucristo, pero digamos a través de un ser natural de esta tierra. Como decíamos, Pablo fue discipulado con uno de los mejores maestros de su época, Gamaliel, y obviamente que él tenía una sabiduría importante, pero Pablo dice, ¿sabes qué? Mi predicación no fue para tratarte de persuadir a través de técnicas humanas, definitivamente no fue eso, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él estaba hablando a través de las palabras que le había dado el Espíritu Santo. Y esas mismas palabras decía, ¿sabes qué? No quiero que tu fe, que en lo que tú crees, esté basada, esté fundada en sabiduría humana, en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Esto qué importante es el poder de Dios. Pablo en este momento decía, no quiero aceptar ningún otro camino para tratar de convencerte, yo no te voy a convencer de nada, que el poder de la cruz sea el que te hable y haga efecto en tu vida. Y bueno, pues estamos en el versículo 6 del capítulo 2 de esta primera carta a los Corintios. Y vamos a ver esta revelación de parte del Espíritu de Dios para Pablo y para nosotros también. Dice el versículo 6, sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, más bien dice, sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien, hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales, con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Subraya este versículo 14, es importantísimo. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
Aquí estoy leyendo una versión que se llama la Reina Valera contemporánea. Y bueno, pues estamos en esta parte y ya habíamos visto, y ya les había yo dicho al principio, cómo estos corintios tenían dificultades ahí por su forma de... Se habían inmiscuido ideas en la misma iglesia. Entonces Pablo tiene que exhortarlos. Y aquí primero está hablando en el versículo 6 de la sabiduría. Y la sabiduría no de hombres, sino la sabiduría que viene directamente del Evangelio. Se origina en Dios, se origina en lo alto. Y dice ahí que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, los cristianos, los hermanos que ya han alcanzado cierto crecimiento a través de la palabra de Dios y a través de la revelación del Espíritu Santo. Dice, sin embargo, esa sabiduría pues no venía del mundo, no venía de la mente humana, ni iba a ser sabiduría a los ojos de los gobernantes, aquellos que regían tal vez en ese entonces. La sabiduría de ellos, dice, esa sabiduría de los reyes, esa sabiduría de la gente importante, esa se muere con ellos, ¿sí? Así como nació con ellos, un día también se muere. En el versículo 2 dice, en el versículo 7 dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿sí? Y ¿a qué se refiere esta palabra misterio? No se refiere a esas series que vemos en televisión de misterio en su casa o algo macabro, no se refiere a eso. Misterio, cuando se habla en el Nuevo Testamento, se habla de algo que no había sido revelado, que había estado en secreto, pero que ahora ya se conoce. Eso es importante que lo entendamos. Es una verdad que no había sido revelada antes. Ahora Pablo la da a conocer a los creyentes. ¿Por medio de quién? Por medio de los discípulos, de los apóstoles, como digo yo, con A mayúscula. Estos apóstoles que habían caminado y que habían recibido dirección de Jesucristo, que habían recibido el Evangelio por parte de Jesucristo, aquellos que habían caminado junto con Él, aquellos que se habían sentado a la mesa con Él. A través de ellos es dada a conocer esta sabiduría en la iglesia, ¿verdad? Este misterio que habla Pablo aquí, pues sí era sabiduría oculta, pero dice, esto se predestinó antes de que existiéramos, antes de los siglos, para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir? El misterio del Evangelio estaba siendo plenamente revelado. Y este misterio del Evangelio está incluyendo todas esas verdades maravillosas de decir que ya no hay diferencia ni entre judíos ni gentiles. Todos somos iguales. Todos somos hechos uno en el nombre de Jesucristo. Esto es importante. Somos uno en Cristo Jesús. Y que el Señor un día va a llegar, un día va a regresar y se va a llevar a su pueblo. Se lo va a llevar con Él. Esto es definitivo. La Escritura lo dice. Y yo lo creo. ¿Tú lo crees el día de hoy? Espero que sí. ¿Y qué es lo que nos espera? Bueno, pues nos espera estar con Él por la eternidad, para siempre. La eternidad no va a estar en esta tierra, mis amados. Si tú tienes preocupación por las cosas que tienes aquí con esta pandemia, ¿qué tal si se me pierden? ¿Qué tal si se destruyen? No te preocupes, se van a destruir algún día. Pero la eternidad con el Señor, esa es para siempre. Y eso es donde tenemos que apuntar, no en las cosas perecederas, no en las cosas que aquí se terminan, sino en las cosas que son eternas. Ninguno de los que hemos creído en ese milagro maravilloso de la cruz, ninguno de los que hemos creído en la resurrección de Cristo, vamos a morir eternamente. No vamos a morir. Él nos va a dar vida, vida en abundancia. Todos vamos a ser transformados a un cuerpo perfecto, a un cuerpo glorificado. Después allí en ese versículo 8 nos habla de los príncipes de este siglo, o sea, aquellos que el siglo, dice, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué no conoció? Pues la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo.
Aquí a lo mejor se está refiriendo también a esos seres espirituales, a esos príncipes del mundo que están enfocados en la maldad, esos seres diabólicos que están en los lugares celestiales. Sí, efectivamente existen, son reales, sí, y tienen agentes humanos aquí en esta tierra, agentes de maldad. Sí, ellos no comprendieron esa sabiduría oculta de Dios, no comprendieron lo que era el significado de Cristo en la cruz, el significado de la cruz. No se dieron cuenta de que al matar al Hijo de Dios, a ese santo, a ese perfecto hombre que había sido manifestado, Emmanuel, Dios con nosotros, iba a propiciar la destrucción de ellos mismos, de estos seres de maldad. O sea, eso era algo que no habían contemplado, pero que sucedió a través del sacrificio. Cuando murió Cristo en la cruz, no fue el fin, sino fue el comienzo de todo. En ese momento vino la redención de todos nosotros. Él cargó con todas nuestras faltas, con todo nuestro pecado. Y de esa manera vino la destrucción de todos ellos. Ya no hay poder en ellos para con nosotros, los que hemos sido lavados a través de la sangre de Cristo. Si hubieran conocido la sabiduría de Dios, no lo habrían crucificado a nuestro Señor que nos ha dado esa nueva vida, que nos ha glorificado junto con Él. En el versículo 9 vemos aquí cuáles son, dice antes bien como está escrito, antes bien estaba escrito ya esto, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que Dios ha preparado para ti y para mí. Y esto nos debe inspirar. Esto creo que es importantísimo. Hay maravillosas verdades que fueron dadas a conocer a los apóstoles de aquella época por el Espíritu Santo. Y bueno, pues esas verdades nos las transmitieron a nosotros mediante el mismo que inspiró las Escrituras, el Espíritu Santo. Y el día de hoy, tú y yo las comprendemos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Qué maravilloso que el día de hoy Él es nuestro aliado. Que el Señor dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para testificar de mí, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante es esto, que el Espíritu Santo el día de hoy está con nosotros para que podamos entender todo eso que ya había sido dado desde antes y que era un misterio. El día de hoy tú lo entendemos, comprendemos lo que son las buenas noticias, comprendemos el mensaje del Evangelio, ese mismo mensaje inspirado por el Espíritu Santo, el que te convenció, el que me convenció a mí de pecado, de que necesitaba un Salvador. El mismo que nos inspira para entender la Escritura el día de hoy, para comprenderla y para hacerla propia y ponerla por práctica. Y yo creo que esas verdades maravillosas, por ejemplo, si vemos la cita de Isaías 64, es lo que Pablo está hablando aquí, dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, que en él espera. Que hiciese por él, que en él espera. Y yo creo que esto es importante. Aquí la profecía nos habla también. Y toda la profecía apunta a la obra de Cristo, en esta tierra, en este mundo y en todo el universo. Ni ojo, ni oído, ni corazón, ni la mente lo habían escuchado hasta que Él lo hizo realidad. Esta escritura que no ha sido revelada, que no había sido revelada en ese entonces. Y esas son las verdades a las que se refiere aquí Pablo. Las verdades que por primera vez en el Nuevo Testamento estaban siendo reveladas y ningún científico, ninguna persona, ningún filósofo pudo haber obtenido. ¿Por qué? Porque esto solamente se obtiene a través
del Espíritu Santo, aun cuando la mente humana es tan brillante, tan maravillosa y tiene muchos recursos, y lo vemos el día de hoy. Si no tienes al Espíritu Santo, tú no puedes descubrir esos maravillosos misterios que Dios nos ha revelado y que fueron a dar a nosotros y a través de los apóstoles, de los discípulos. Y esa es la era del Evangelio, esa es la época de las buenas noticias. Estamos viviendo esa era el día de hoy, que tú y yo tenemos una buena noticia, que Cristo murió por nosotros, que Cristo entregó su vida para redimirnos y para salvarnos del pecado y de la muerte. La verdad que tenemos los seres humanos como seres humanos es inadecuada. O sea, cualquier filosofía que me presentes, cualquier tipo de psicología, cualquier tipo de falsa teología, totalmente es inadecuada para hallar la verdad de Dios, si no es a través del Espíritu Santo y la revelación que el Espíritu Santo ha dejado a estos hombres de Dios. En el versículo 10 estamos viendo cómo se refiere, dice, Dios nos las reveló a nosotros. Qué privilegio, ¿no? Que Jesucristo, a través de la cruz y a través de legarnos el Espíritu Santo, es decir, es necesario que yo me vaya porque es importante que mi Padre envíe al Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo está accionando. Dios nos revela a nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice ahí, todo lo ve, todo lo escudriña. Aún lo más profundo de tu ser, lo más oculto, lo más escondido, el Espíritu Santo lo escudriña. ¿Por qué? Porque Él escudriña aún lo más profundo de Dios. Es por eso que nosotros conocemos a Dios el día de hoy. Porque el Espíritu Santo nos lo revela a nosotros. Estas verdades son las que estaba anunciando Pablo. Aquellas verdades que no se entendían del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? A partir del Nuevo Testamento, a través de esa nueva era cristiana, empiezan a tener sentido, empiezan a tener, y es lo mismo, alguien te hablaba antes cuando no conocías de Cristo y como que no tenía sentido, como que, pues qué locura es esto, ¿no? O sea, la verdad no me interesa saber esto, estoy muy bien de esa manera, decíamos, yo al menos lo decía, pero creo que cuando comprendes y cuando el Espíritu Santo te da esa convicción, de pecado, en ese momento la obra de Dios empieza a ser real. Esos misterios que no habían sido revelados se empiezan a revelar por medio del Espíritu de Dios. El Señor empieza a iluminarnos, así como esa iluminación que recibieron los apóstoles, los profetas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está escudriñando tu corazón, está escudriñando el mío y revelándonos esas profundidades de parte de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En pocas palabras, el Espíritu Santo es infinito en sabiduría. Él sabe más que cualquier sabio o que cualquier conglomerado de gente sabia de esta tierra. ¿Por qué? Porque Él comprende todas las verdades de Dios. Él comprende y entiende la naturaleza de este mundo. Y Él mismo puede llegar a nosotros a través de la palabra e impartirnos esa sabiduría, donde podamos encontrar la voluntad de Dios. Aún cuando allí en el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, aún en los asuntos humanos nadie se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque todo el mundo estamos pensando en nosotros mismos. Y eso es parte del egocentrismo en el cual vivimos y estamos envueltos el día de hoy. Cristianos y no cristianos. Estamos envueltos en lo que a mí me interesa, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo comprender o lo que me conviene comprender. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, ahí las cosas cambian. Ahí como que ya nos incomoda un poco. Pero tenemos que entender que esta autoridad viene directamente de Dios. Cuando tu pensamiento se oscurece, es necesario que la luz y el pensamiento de Dios, que a través del Espíritu Santo y su palabra, te revelen cosas que necesitas entender. Así es Dios. Dios quiere
entendernos. Dios quiere hacernos crecer en ese proceso de santidad. Y solamente a través del Espíritu Santo pueden ser reveladas. ¿Por qué? Porque es el que comprende las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. En el versículo 12, aquí se refiere a los escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí es, lo que se refiere es, todos los escritores de la Biblia habían recibido revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Apóstoles, profetas, y aquí Pablo está hablando que deseaba con esta gente y con nosotros el día de hoy compartir todas esas verdades profundas que vienen de parte de Dios. A esto se refiere aquí Pablo cuando dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, todas las cosas que hay aquí, lo que yo les hablo, no lo recibí de nadie de este mundo, no lo recibí por ninguna filosofía, sino del mismo Espíritu, aquel que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente. ¿Qué es lo que nos ha otorgado gratuitamente? La gracia, la salvación, su perdón, su misericordia, el Espíritu Santo mismo. Fue un regalo de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros y que proviene de Él. Los apóstoles, aun cuando habían convivido con el Señor Jesús, jamás podrían haber sido reveladas estas verdades si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Y qué bueno que a través de ellos se preservaron, que a través de ellos fueron transmitidas hasta el día de hoy para que tú y yo saquemos provecho de ellas. Y no saquemos provecho para beneficio propio, sino para extender el reino de Dios, para que el reino de Dios siga manifestándose, siga creciendo y siga otorgando esa gracia maravillosa que ninguno de nosotros merecemos, pero que ahí está, dispuesta en la mesa de Dios, para que tú tomes de ella y digas, sí Señor, hoy quiero reconocer tu sacrificio, hoy quiero recibir ese perdón que me va a llevar a la gracia eterna, al trono de la gracia, en donde tú estás ahí, aconsejándome, intercediendo por mí, dándome nueva esperanza, nueva vida. Eso es lo que necesitamos entender. Estas verdades que se habían preservado en los apóstoles, en los profetas, era por la acción del Espíritu Santo. En el versículo 13, obviamente nos habla de que todas estas verdades se habían recibido a través del Espíritu Santo. Aquí Pablo empieza a hablarles de la inspiración del Espíritu Santo, ahí en el versículo 13. ¿Qué es lo que les dice? Les dice lo siguiente: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, si tú tratas de explicar las verdades de Dios a través del pensamiento humano, no vas a poder. No vas a poder, ni las vas a entender, o te van a parecer muy locas, te van a parecer absurdas. ¿Y cuál es ese proceso de inspiración? Aquí Pablo lo está tratando de definir. Y yo creo que este versículo 13 es un pasaje que causa polémica y que causa malestar a muchos que no han conocido la verdad, o a muchos que no han recibido la palabra de Dios vehementemente, ¿sí? o con mansedumbre. Aquí Pablo afirma claramente que cuando Él nos comunica, o como la Biblia nos comunica estas verdades, los apóstoles no emplearon palabras que ellos hubieran escogido, sino que fue el Espíritu Santo el que les enseñó a usar estas palabras. Pedro, siendo como era y como hablaba, pues hubiera sido imposible que diera esos mensajes tan tremendos, ese mensaje tremendo que dio al principio, donde miles de personas se convirtieron. Era más que la inspiración del Espíritu Santo hablando a través de ese apóstol que había entendido que no dependía de él, sino que dependía de Jesucristo. Las palabras de Dios.
las palabras directamente de Dios reveladas en la Biblia. Todo ello es, el día de hoy, digno de confiar en ello. ¿Por qué? Porque es palabra absoluta. No es palabra de sabiduría humana, es palabra que viene directamente desde el cielo, directamente del Padre. Y bueno, aquí hay una expresión que salta a la vista. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué puede significar? Que cuando tratamos de enseñar estas verdades espirituales, pues tienen que ser a través del Espíritu Santo, no a través del pensamiento de Luis Ángel Torres Cacho, como soy yo, o a través de cualquier otra persona. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Y otra de las maneras es que también nosotros podemos comunicarnos con otros seres que entienden la labor del Espíritu Santo a través de su palabra. Estas verdades que nos hacen tener un punto de encuentro, un punto de comunión. Qué importante es esto, la palabra de Dios dada a todos nosotros. Y bueno, pues yo creo que aquí Pablo sigue hablando y qué difícil es cuando tú le tratas de explicar a una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, en su vida, lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque estas palabras solamente se pueden discernir a través del Espíritu Santo. ¿Sí? En el versículo 14 nos habla Pablo y nos dice el hombre natural, o sea, el hombre que no ha conocido a Cristo, el hombre que vive de acuerdo a los principios del mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura para él. No las puede entender, no las puede discernir espiritualmente. Qué difícil es eso. Y a veces un cristiano que ha recibido ese mensaje sabio del Señor, pues no pierde el tiempo tratando de explicar lo que Dios quiere para hombres que no quieren recibir el mensaje. Y suena duro, pero resulta como querer, dice la Biblia, echarle perlas a los cerdos, a los puercos. Qué feo se oye esto, pero es serio esto. ¿Cómo puedes decir a una persona que ha nacido invidente, cómo le puedes explicar un arco iris? ¿Cómo le puedes explicar una puesta, un atardecer, un amanecer? ¿Cómo se lo podrías explicar? No podría ser. ¿Cómo podríamos explicarle la teoría de la relatividad a un niño que está jugando en el parque? Pues imposible. Entonces eso mismo ocurre cuando nosotros tratamos de explicar estas verdades de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar presente, tiene que haber nacido en la persona para poder ser enseñados por Él. Porque si no, este mensaje te parece totalmente extraño, te parece absurdo. No importa que seas un doctor en filosofía, si no has nacido de nuevo, no vas a poder comprender el mensaje que viene del Espíritu Santo, el mensaje de Dios. Ninguna enciclopedia te va a dar la razón o el conocimiento que necesitas. A pesar de tus aptitudes, a pesar de tu inteligencia, a pesar de lo bueno que seas para este mundo. Tenemos que ser humildes para recibir el mensaje de Dios. El hombre que ha recibido el mensaje de Dios es un hombre que recibe la luz de Cristo, recibe la luz del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque puedes hablar de todas estas cosas. Sí, dice el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La única manera de discernir las verdades de Dios es a través del Espíritu Santo. No podemos ser juzgados por nadie que no ha conocido de Dios. Aunque te sientas juzgado, no lo van a poder hacer. Puede ser cualquier persona con ningún oficio. No importa el oficio que tengas. No importa cuántas veces o cuántos títulos o cuántos grados tienes en la escuela o en la universidad.
Si tienes al Espíritu Santo, tienes el discernimiento para poder entender las Sagradas Escrituras. Aquel cristiano que es guiado por el Espíritu, investiga, ¿sí? Escudriña las Escrituras, le rasca, le saca la sustancia, llega al contenido, a apreciar lo que Dios tiene ahí para nosotros. Un cúmulo de cosas maravillosas, ¿sí? Que ninguna escuela a ningún nivel superior te puede dar, o ningún seminario, porque también hay los del otro lado, ¿no? No, pues es que yo soy doctor en divinidades y en teología. ¿Qué diferencia hace eso cuando estás enfrente de la sabiduría de Dios, otorgada por el Espíritu Santo? En ese momento, tú tienes la mente de Cristo, tienes el discernimiento de Dios. Cuando tienes la mente de Cristo, puedes comprender esas verdades profundas de Dios, porque Él escudriña, el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios. El Señor quiere revelarnos su palabra, pero tenemos que echarnos un clavado en ella, tenemos que involucrarnos en ella, tenemos que entender la mentalidad de Dios. ¿Cómo? Solamente a través de la iluminación que produce el Espíritu Santo. Tenemos que ser inspirados, como dice el versículo 13, capítulo 2. ¿Sí? Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos tiene que inspirar. Y después de eso, el Espíritu Santo nos tiene que iluminar, como dicen los versículos 14 al 16. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No solamente estas verdades pueden ser reveladas así por milagrosamente inspiradas. Solamente pueden ser comprendidas por ese poder sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Y eso está bien claro. Y Pablo aquí se los expresa. Aquí Pablo les dice, ¿saben qué? Estas verdades son necesarias para el crecimiento espiritual. Estas verdades son importantísimas para cualquiera de nosotros que nos decimos hijos de Dios. Estas palabras hacen entrar completamente en esa parte que Pablo también lo dice. ¿Sabes qué? En Filipenses dice que Jesucristo se humilló hasta lo más bajo. Y si la palabra de Dios y las palabras expresadas aquí no te hacen comprender y entrar a esa posición de tener la mente de Cristo y saber que aquel que quiera ser exaltado tiene que humillarse, o tenemos que humillarnos primeramente, nunca vamos a comprender el sentido del Evangelio. Nunca vamos a comprender el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Ahí es donde necesitamos humildad. Las palabras de la cruz, las palabras de redención, las palabras de salvación que se expresan en el Evangelio son únicas. Deja al Espíritu Santo que haga la obra en tu vida. Déjate ser guiado por el Espíritu Santo para poder comprender este mensaje y transmitirlo a otros. Esa es la propuesta de Dios, que tengamos la mente de Cristo, que vivamos de acuerdo a lo que Cristo nos enseña, a lo que Cristo nos manda hacer, compartir las buenas noticias, compartir el Evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje de salvación que el día de hoy Pablo quiere que entendamos. Estas verdades solamente se han de comprender a través de la dirección, a través de la sabiduría que viene de lo alto, a través de la sabiduría que nos otorga el Espíritu Santo de Dios.
Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu mensaje. Gracias, Padre, porque hoy podemos entender que si no tenemos la mente de Cristo, no tenemos nada. Ayúdanos y todos los que están allá del otro lado de la pantalla también, Señor. Ayúdales y ayúdanos a todos, Señor, a poder entender estas verdades y a poder comprender que apartados de ti nada podemos hacer. Y este Espíritu Santo que nos has legado, que nos has dejado como consejero, como consolador, como mensajero, es importante para nosotros. No es más que Dios mismo en cada una de las personas que nos hemos rendido a ti, Señor. Hoy te pido que si alguien no te conoce allá del otro lado, pues que allí en su corazón el Espíritu Santo haga la obra. Haga la obra a través de decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí en una cruz para salvarme. Si tú haces esa oración humildemente, estoy seguro que vas a comprender mejor este mensaje de Dios. Que Dios te bendiga y que Cristo siga siendo la luz en tu camino. Hasta luego, chicos. Recuerden que tenemos reuniones todos los miércoles a las 7 de la noche a través de FaceTime y todos los lunes a través de Zoom. También tenemos otro estudio aquí en Semilla Carolina. Les amamos, les bendecimos y que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Bendiciones.